Es que lo escucho y no puedo hacer otra cosa. Tengo que entrar, tengo que decir y tengo que acompañar con bailecito. Porque la verdad, la musiquita es genial. Bueno, bienvenidos a todos aquí una vez más a tu canal, a Charlas de Café. ¿De qué hablaremos hoy? No sabemos. ¿Cómo irá? Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que están Charlas de Café. Nos vemos. Hola, 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 hola. Uy, cada vez me está saliendo mejor, ¿eh? Yo creo que voy a tener que empezar a practicar ahí en el espejo y demás, a ver cómo, de qué forma, con la musiquita, porque está muy interesante. Bueno, no me quiero alargar mucho hablando, que luego vamos a tener no sé por qué, pero a mí me da de que puede ser que la charlita de hoy esté cargada de energía. Vamos a dar paso a nuestras compañeras, a nuestras amigas Catalina y Laura. Hola, 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 bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Hola. Buen día, buen café, buen charlas de café. Me encantó ese movimiento con mucha energía y que cuando estábamos esperando para entrar también hubo un pequeño bailecito ahí. Digamos que para dar un poquito de distensión a toda la energía que se estaba moviendo esta semana, ¿no? ¿Se está escuchando, chicos, un ruido muy fuerte por aquí? Se está escuchando Mucho. Sí, pues os tengo que contar que sí, es que aquí hay obras en el edificio, entonces por eso os he preguntado. No pasa nada. Aparte que hay otras cosas que niños pequeños, o sea, como que el ruido en flor por raíz, ¿sabes? O sea, el ruido externo. Sí. Entonces, eso es maravilloso porque la cosa es cómo gestionas o cómo te sientes o cómo te gestionas cuando hay fuera, sea lo que sea. Y ahora en ese instante también lo hay por aquí. Ahora Sí. no puedo hacer ninguna siesta, pero también recuerdo que hay personas que me cuentan que uy, a mí me molesta el ruido, a mí me irrita, a mí me mueve tanto. Entonces, claro, ahí podríamos gestionar un poco esa parte, ¿no? Porque ahora a mí eso no me mueve, de mi sitio me refiero, pero ha sucedido en algunas ocasiones y he escuchado casos lo mismo, que no pueden con lo que hay gritos, que niños, que construcción, que ruido, o sea, que coches, que motos, que de todo, ¿no? El día a día. Eso, la cosa es, sí, la cosa es cómo gestiono lo que es. Así que si Así vais a es. escuchar, que sepáis que es el ruido de mi casa. Sí. Que no son otras cosas, sino que es el ruido de alguien que está ahí haciendo algo con un instrumento de percusión. Sí. No Ok. está en casa, ¿eh? Son No, los no, en el vecinos. edificio, en el edificio. Lo que pasa que al Sí, tal final, sí cual, o sí, sí, sí. pues todo, como todo es vibración, frecuencia y tal, pues esa vibración suena. Y el Yo voy a sonido, como procurar se apagar un mueve. poco el micrófono mientras tanto y cuando Ok, me toca, pues ok, perfecto. Tú como tú te sientas cómoda, ¿vale? gracias por la invitación. Es Muchas que si gracias. estuviéramos en el Tíbet, no tendríamos ese punto de comparación a ver cómo nos enfrentamos, cómo nos movemos, si realmente estamos respondiendo, estamos reaccionando, qué estamos haciendo. Para mí es maravilloso. Yo también, cuando me pongo a meditar debajo del árbol, hay un vecino que comienza con su sierra, y bueno, entonces integro todos esos ruidos, ¿no? Y ya después es como no, están integrados, ¿no? Forman parte de lo que hay, el ambiente que hay. Entonces está bueno también ponernos de ejemplo, a ver ante situaciones cómo reaccionamos o cómo actuamos. Y ahí Claro, está el punto de comparación. así es. Sí, es fácil ahora como lo cuentas tú, Laura, y como lo cuento yo, porque es fácil, o sea, se te nota. Y a mí también, o sea, es así. Pero llegar a ese punto, o sea, yo he visto situaciones muy extremas, personas que no puede con ello. O sea, realmente, entonces sería bueno profundizar eso, porque nosotros igual hemos llegado, ¿no? Porque yo también me acuerdo que antes también, yo qué sé, una mosca o lo que sea, ¿sabes? Todo tiene la supuesta culpa o tiene no sé qué que quiere
digamos, quitarme mi tranquilidad, pero realmente no es quitar mi tranquilidad, porque si yo estaría a mi eje con mi tranquilidad, pues yo, a mí, lo que sucede fuera, el ruido externo no me tiene que afectar. Total, Ni tan siquiera lo que sucede dentro. tal cual. Las excusas que nos ponemos para sentir nuestra paz, nuestra Así es. armonía, nuestro Así equilibrio, es. ¿Cuántas que va a veces uno empezar a... está meditando? Así, Claro, disculpa, ¿cuántas veces está uno meditando y empieza con esas sensaciones de que le pica, de que le mueve, estás incómodo. de que y al final empiezas, que no sé qué tal, qué cual, qué. Es Quédate aprender a quieto, ¿no? que todo eso solamente es para tú probarte. Y además es que es eso, es que te lo pones tú mismo te pones eso para probarte a ti mismo qué tanto estás tú en ti, ¿vale? Entonces, esto no es simplemente por molestarnos o por... No, si es por ir aprendiendo a no salirnos de nuestro eje, de nuestro centro. Disculpa, Laura, ¿qué decías? No, y justamente que cuando querés, te pones, intencionás en estar en un momento de meditación, Mm, meses anteriores, ¿no? O mucho tiempo antes, me ponía mil y una excusa para estar tranquila, para encontrar el momento justo, preciso y adecuado, que nunca lo es. Cuando vos intencionás, cuando sale de ti de que, bueno, un momento de introspección es, y no hay búsqueda de reloj, ni que sea tal hora, o que sea tal portal, o que sea, uy, cuántas cosas se han desconstruido, ¿no? Y así entonces es. ahí es como en la ligereza y en la sencillez de ser y de hacer cuando se te antoja, cuando es el momento. Y ahí todo el entorno, formás parte del entorno, ¿no? No hay discusión con el entorno ni con tu estar interno. Como decís, te pones tantas excusas de cómo acomodarte, de que no estás respirando bien, que y ya dejas de todos esos cuestionamientos y simplemente estás. Y para eso hay que caminar, hay que transitarlo, ¿no? Ujú. Porque acostumbrados a que hay que estar en modo zen, que el modo zen tenemos como una cajita de cómo es el modo zen y queremos aplicarlos acá en Occidente, ese modo zen, ¿cómo es nuestro modo zen? ¿Cómo es nuestra energía? Miren todo lo que hay para desconstruir de creencias formadas, ¿no? Sí. Es que me estoy riendo porque con lo del modo Zen se me viene a la imagen el típico que está en su modo Zen, ¿no? Y está escuchando ruidos aquí y tal. Y él está, venga, tranquilo, modo Zen, venga, va, relájate, centro. Se ataca el hambre a la pierna. Y llega un momento, al final ya llega un momento, ¡cállate, joder, cojones! No, he visto la imagen y me he tenido que reír yo solo, porque me ha hecho muchísima gracia. Porque es así ocurre. ¿Cuántas veces uno piensa, siente y cree que está ahí, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado o lo he compartido, ¿no? De todos aquellos despiertos que se consideran que están despiertos porque tienen una información X, ¿no? Y porque hacen pues algunas cosas y sin embargo luego los ves que se pierden, luego los ves que resulta que están juzgando o señalando o cuestionando o criticando o entonces qué tanto realmente estás, ¿no? Es lo mismo que cuando tú estás en ti. Si observamos es la misma situación, tú estás en ti y tú estás tranquilo, pero de repente pues empiezas, pero bueno, ¿y ahora por qué me estoy perdiendo? ¿Y ahora por qué estoy allí? ¿Y por qué estoy reaccionando? ¿Vale? Entonces es cuestión de agarrar un equilibrio en uno donde uno se pueda ver y simplemente se acostumbre, ¿vale? Y estoy diciendo se acostumbre porque lamentablemente, y digo lamentablemente también, el humano es de costumbres, ¿vale? Entonces, si uno se acostumbra a ser el observador de sí mismo, todo esto desaparece.
porque ya no entras a formar parte de tu propio personaje, de tu propio muñeco. Eres el observador y estás observando pues cómo haces esto, cómo haces lo otro, cómo llegas aquí, cómo no, cómo te calmas, cómo no, cómo estás en tu zen o cómo te sales de la cajita mentando madres, etcétera, etcétera. Pero no participas. Y al no participar, lo que haces es cada vez estás más en tu centro. Hasta que llega el momento en el que ni siquiera ya eres el observador. Ya eres ese todo en el cual no hay ni para un lado ni para el otro, ni para adelante ni para atrás. Simplemente ya estás caminando contigo, ¿no? Y yo creo que ese es al final la meta de muchos, ¿no? Llegar a ese estado. Y bueno. Es que ir viendo cada personaje que nos fuimos poniendo, ir observando también, porque todo tiene un para qué, ¿no? Y esos hilitos de descubrirte en una reacción. Entonces, en lugar de cuestionarte o de juzgarte o de reprimirte, tomarte un momentito para poder observar todo el caminito que tiene ese personaje, esa reacción. Y ahí te vas a dar cuenta de que lo creaste lo creaste porque eso lo tomaste como herramienta para poder rechazar el bullying, por ejemplo, ¿no? Para afrontar un bullying. Entonces, eso que uno se fue construyendo tuvo un significado, tuvo una importancia, tuvo un porqué. La conciencia tomó ese momento, ese personaje para afrontar una situación. Pero ya no se requieren de personajes. Entonces, a medida que nos vamos reconociendo, se van liberando esos hilitos energéticos que, bueno, fueron teniendo mucha trama porque había una creencia, había un dolor, había una inseguridad, había una falta de autoestima o no se sabía cómo irse a relacionar con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, tiene todo un porqué y ahora es como empezar a disolver eso, empezar a reírte de eso, a suavizar que no tiene tanta importancia, que no era tan valioso, que no era tan lujoso y brilloso, sino que fue una forma de ir como una herramienta, ¿no? Nuestro cuerpo forma parte de las herramientas que tenemos. Y bueno, tomamos esa herramienta para vivir, para experimentar. De hecho, al final, todo ocurre en el mismo lugar. Siempre os lo he dicho a todos. Aquí. Tú eres el que le das importancia, tú eres el que le das ese interés, tú eres el que le das esa fuerza, tú eres el que cargas eso, tú eres el que piensas eso, tú eres el que te imaginas eso, tú eres todo aquello que tú estás cargando aquí. Entonces, cuando eso te das cuenta, cuando eso lo reconoces y comienza un servicio contigo mismo muy profundo en el cual decides, ¿sabes qué? Cargar el orgullo, ¿para qué? ¿El ego para qué? ¿El rencor para qué? ¿El enojo, la ira, la decepción, para qué? Porque me hicieron, me dijeron, X. Esa es la parte importante. Sí, Catalina. Sí, precisamente eso lo de lo que sucede fuera, cómo me afecta a mí o cómo me cambia, ¿no? De lo que hablamos antes, cómo me cambia o si me cambia, claro, eso ahí es la cuestión de cada uno, ¿no? La vibración interna, el lenguaje, la interpretación de lo que sucede fuera, porque todo lo que sucede fuera sí hay una relación, está clarísimo. Pero yo muchas veces ahí decimos, ¿por qué me sucede eso? Por ejemplo, puede ser otra. Pero cuando ponemos la pregunta ¿por qué? No es lo mismo que ¿para qué? Y a lo que me refiero es que el por qué, cuando tú preguntas por qué, estás poniendo la atención fuera, a que el otro o que el suceso de fuera te dé a ti una respuesta, el por qué. Pero tú cuando dices
¿para qué me sucede? Por ejemplo, en ese caso, ¿para qué me sucede? Ya estás en tu interior. El lenguaje ya es contigo. El lenguaje no es con el exterior. ¿Para qué el otro? Porque nadie no nos tiene que responder a lo que nos sucede absolutamente nada. Pero si tú te dices ¿por qué? Ya estás poniendo el foco hacia afuera a que el otro o que las experiencias, sea lo que sea, te respondan. Pero cuando dices ¿para qué? Ya es para ti. O sea, es para ti. Ya estás comenzando a ver en ti esa, no sé si la responsabilidad, pero ya es el viaje, ya es la profundidad contigo, ya es la introspección contigo. Así que cuando hay un suceso fuera, sea cual sea, da igual de si tú quieres poner una pregunta o quieres ver lo que sucede, lo que te sucede y quieres cuestionar y estar en eso, con para qué es diferente que por qué. Quería subrayar eso mira, ¿por qué? Le iba a decir yo, ¿no? Para que tú puedas, porque cuando es el para qué o por qué son dos cosas totalmente diferentes. Entonces ahí es la profundidad interior o es la respuesta exterior. Bueno, eso es una forma de verlo, está muy bien, ¿vale? Sí, una forma. Pero, en ese por qué siempre va a ir igual que el para qué desde la perspectiva a la cual estoy observando, sea lo que sea. Sí. Si yo estoy teniendo una charla conmigo y requiero una respuesta diferente, el por qué te va a llevar a esa respuesta también. El para qué es el para qué lo hiciste, el para qué te moviste, el para qué me sirve, el para qué... ¿Para qué me Pero el sucede? claro, pero el por qué, depende de la perspectiva, te puede a ti aperturar ciertas partes. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me dejó llevar de esta forma? ¿Por qué presté atención aquí? Pero ¿Por este es qué? lenguaje contigo, sí. Por eso. Entonces, depende de la perspectiva del observador, siempre va a haber variantes. Y entre ellas, pues todo lo que son cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y ahora qué? Y etcétera, etcétera. Pero está muy interesante lo que nos compartes porque hay mucha gente que se pierde en todo ese tipo de cosas. Se pierde. Porque no sabe si hablarse de una forma o si hablarse de otra. No, no, háblense, da igual, no importa. Ni el para qué ni el por qué. Importa la perspectiva y la intención que tú estés poniendo en ese momento contigo. Porque si en ese momento contigo el por qué te responde más directamente, más profundamente, porque es algo que tú estás haciendo contigo, úsalo. Porque si no vas a estar buscando el cómo hacerlo y al final llega mucha gente a juzgarse o a culparse porque no encuentra eso que y no sabe y ahora cómo me hablo y ahora qué me digo y al final se llegan a complicar con el verbo. Y el verbo pues hay que caminarlo muy despacio porque el verbo es algo que lleva demasiada intención, demasiada frecuencia, demasiada energía, demasiada potencia de creación. Pero también requerimos ser conscientes de que llevamos una vida completa usando el verbo de cierta forma, en cierto modo, con cierta costumbre, con ciertas... Entonces, yo desde aquí les digo, al igual que ustedes saben que muchas veces les digo, observen el verbo, a muchos que nos están escuchando, que a lo mejor no tienen un proceso con ellos mismos de observación profunda como el que tienen ustedes ya, yo desde aquí les diría, no se compliquen mucho con las palabras. Vayan caminando, porque si no se van a ir poniendo ustedes mismos, salud, Salud. se van a ir poniendo y colocando ustedes mismos esas piedritas que encima les va a llevar a una culpa, a un juicio, a un... Háblense, que de verdad, se lo garantizo, yo estoy aquí porque he recorrido un camino. Todo se acomoda. Incluso el verbo se empieza a acomodar. Cuando nos hacemos preguntas, es la manera de poder llegar a abordar con amabilidad
una situación que nos está chocando. Porque hubo una confrontación, ya sea en el afuera o en el adentro, que me hizo frenar para poder observar esa situación. Eso que me molestó. Una bronca, una culpa. Como dije en un principio, ¿no? Ir a buscar el hilito por donde comenzó esa manera de expresarme, esa manera de manejarme en la vida, es bueno comenzar con una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué podés caer en un victimismo? Que eso es lo que tomo de ti, Catalina, que es lo que querés transmitir, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando vemos que formó parte de nuestra conciencia, esa creación forma parte de nuestra conciencia, llámese ego, llámese como lo quieras llamar, forma parte de nuestra propia creación. Entonces, hacernos las preguntas para poder ver cuándo se creó, para qué lo creé, de qué me estaba protegiendo, qué era lo que quería transmitirme, qué era lo que quería custodiar, cuidar, que sentía una vulnerabilidad, sentía una fragilidad, sentía que no podía compartirme si yo me mostraba tal cual era, por una creencia de sensibilidad, por ejemplo, como hace poco lo compartimos, ¿no? En el grupo, en las charlas, por esa creencia me fui construyendo durezas, me fui construyendo escudos. Entonces, preguntar en lugar solamente de quedarme en el por qué y el para qué, es ir haciendo ese caminito. Eso lo que se abre es la amabilidad, cosa que antes costaba mucho ser amable con una misma, ¿no? Era como, vamos, había que ir para adelante y cómo voy a seguir con esto, y no sabía cómo hablarme. Entonces, las cuestiones de las palabras, cuando tú querés hacerlo por primera vez, cuesta. Después la palabra cuesta ya va tomando ya se descontractura, ya se hace más ágil, más fácil. Y entonces las preguntas son un buen camino para poder ir a encontrarte y poder armonizar todo el camino que te hizo hacer esa emoción. Culpa, miedo, eso creó creencias, eso creó un juicio, eso creó una forma de percibirme y de percibir al otro, una forma de irme separando. Entonces esas cuestiones, el por qué y para qué, es un buen comienzo para seguir abriendo ese abanico, abriendo esa ruta, ¿no? Porque creó una separación con lo que somos, una conciencia disfrazada de lo que somos. Entonces, esas condiciones se van a ir despejando. Es como se va iluminando, se van suavizando, se van armonizando. Claro. Y no pones frío, calor. Así es. Hay que ir caminando, así es, caminando, redescubriéndose. Exacto. Y al final, muchas palabras dejarán de tener ese poder en ti, o esa costumbre, o esa facilidad y las usarás con otras. ¿Por qué? Porque el camino es perfecto en su forma y en su modo. Uh-huh. Entonces, cuestionar el cómo lo hacemos es como también ponerle freno. Ellos se matan de la risa. ¿Qué les pasa? A ver, cuéntenme. Mi centración ahora está en por qué, para qué, y ahora es como que el por qué, para qué, el verbo, ¿sabes? Es como, o sea, me sale la risa o lo que sea. Vale, yo cuando decía el por qué a mí, claro que esto es un estado de víctima, porque, vale, y es verdad que también se puede comenzar por ahí. La cosa es no quedarse ahí. La cosa es empezar. Claro, todo es natural. Pobre de mí, yo soy la mejor y ya mira al otro como me hace la putada. Claro, pero que es normal. De lo que tratamos aquí en el programa, aunque a lo mejor pueda llegar alguno a pensar, mira, pues ya se están... No, nosotros nos queremos mucho y somos muy amigos y charlamos y tenemos muchas charlas en el canal y nos conocemos hace tiempo. Y sabemos que lo que hablamos, lo hablamos con el corazón y con la intención de acompañarles también a ustedes
para que puedan tener muchas más herramientas reales que les permita a ustedes caminar con ustedes mismos, porque es el único camino que existe para que ustedes puedan reconocer toda esa divinidad que son, todo ese ser que son, todo aquello que se ha buscado en esto del despertar, ¿vale? Y entonces, pues estas charlas vienen bien para ese tipo de cosas. Del mismo modo que a lo mejor yo puedo decir algo y cualquiera de ellas pues puede también dar lo que ellas ven y entonces pues les meto el dedo en el ojo y ya está. Arreglado. Pues sí, porque cada uno Disfrútenlo. de nosotros, no, que cada uno de nosotros sabemos porque hemos pasado y pasamos por cosas o por Así es. circunstancias o sea, de sombras, de luz, de lo que ¿qué le quieres decir? O sea, siempre estamos en ese, como una montaña rusa, o sea, no es todo lineal y ahora me pongo zen y de aquí no me muevo y me pongo la sonrisa y eso así, es que realmente es quitar capas, paseas dentro de ti, quitas capas y eso es el camino y ese es el proceso. Y claro, aquí nos reímos y nos permitimos porque, bueno, cada uno tenemos el humor que tenemos y a la vez también la amistad, ¿no? Y el Así es. tiempo. Entonces, claro, por eso digamos que estamos en sintonía unos con otros, así que nos permitimos. Así es. Así Es es. que es mostrar el camino de cada uno. Yo les decía en un principio, a mí me costaba hablarme. Yo estaba muy separada de mí misma, por más que me tomaba el pulso de mi corazón, pero había mucha disonancia todavía. Entonces, mi camino fue hablarme, decirme hola, primero que nada, estoy, y después el camino de las preguntas, que cada vez vas abriendo el abanico, que no te vas quedando solamente con una cosa, porque vas descubriendo, vas tomando tu propia como receta, ¿no? Que después se traduce en otras cosas, pero por algún lado hay que comenzar. Y Así es. es lindo, ¿sabés, Fer y Cata? Que es lindo ver cómo se están acercando personas que tienen ganas, ¿no? De ¿qué estás hablando? Pero, ¿cómo es eso de hablarse? ¿Cómo que no requiero estar sufriendo? Pero realmente me hizo esta persona, yo viví una infancia muy dura y entonces yo soy así pero ¿sabes qué? Llega un momento que ya no tengo ganas de todo eso. Me pesa mucho, ya veo y siento que yo no quiero todo eso. ¿Cómo hago? Entonces, desconstruir Así todo es. eso requiere un dónde empezar, dónde empezar a verse, dónde hay un espejo para poder Así es. mirarme Es que adentro. de las primeras preguntas que cada uno de aquellos que nos escuchan o que están en todo este camino del despertar real, ¿vale? Y no del despertar de información, es ¿qué quiero yo conmigo? ¿Qué quiero yo conmigo para mí? Y ahí te vas a responder. Y es probable que a lo mejor la respuesta te sorprenda. Y muchos dirán, no, pues yo quiero estar bien, vivir bien, tener una buena casa o tener esto, tener lo otro. Bueno, pues ya te has respondido. Pensabas que estabas en el camino del despertar y lo que estás es en el camino de a ver cuánto puedes llegar a ganar y a conseguir, que también está hermoso, es el de la materia y lo puedes seguir disfrutando. Porque no está reñido uno con otro. Porque puedes ser el hombre más despierto o la persona o el ser más despierto del mundo y sin embargo estar disfrutando de riquezas y estar disfrutando de todo aquello que te da el dinero o la materia. Porque eso no hace al despierto ni hace al dormido. El despierto o el dormido es aquel que realmente se reconoce. Y reconocerse es doblegarse a sí mismo en todo aquello que has ido haciendo en ti. Y hacer en ti es meter toda la información que has ido metiendo desde fuera, desde tu infancia, desde cuando dizque tú sentías, pensabas y creías que te maltrataron, desde que tú pensabas, sentías y creías que te habían dicho y que te habían hecho y que por eso, desde que tú, todo aquello que has metido dentro de ti, porque encima no te das cuenta
que cada una de todas aquellas cosas a las que tú sigues juzgando, culpando, señalando, etcétera, etcétera, y encima cargando contigo con aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellas etiquetas, aquellas definiciones, todo aquello te ha traído aquí. Entonces, ¿qué tan malo era todo aquello de allá? Que hoy quieres reconocerte, que hoy quieres cambiar contigo. Porque cada una de todas aquellas situaciones que has ido viviendo a lo largo de tu vida, todas eran herramientas que requerías para el día de hoy. Así de sencillo. Ahora, ¿quién lo... Al comienzo hay que tener valentía, porque cuando se tiene tan anclado lo que es el pasado, ¿no? De la manera por violencia o por todo lo que pudo haber integrado esa persona, la vivencia, es ir con suavidad, con calma, con amor. Y como ya no quiero esto, ¿qué es lo que sí quiero? Empieza a aflorar. Y empieza a mostrarse con suavidad, empieza a mostrarse con una forma más natural de lo que uno cree que puede ser ir a ver todo lo que requiero soltar. Mira, nos dice Luis de la Wolf, el ego no se justifica, sino disuelve en virtud. Bueno, yo te diré que el ego ni siquiera tiene que justificarse ni disolverse, ¿vale? El ego es aquel que te acompaña todo el tiempo, pues eres tú mismo y te acompaña todo el tiempo para mostrarte aquellos detalles que requieres todavía contigo ver, aprender. Cuando al final lo comprendes y lo integras en ti, porque cada vez el ego va a ser tan sutil que ni siquiera lo vas a ver, cada vez lo verás menos e incluso cada vez lo sentirás menos, hasta el momento en el que se integre. Una vez que se integra, cambias plenamente tú en la observación con todo aquello que es dentro y fuera de ti. ¿Por qué cambias? Porque ya no hay nada, ni dentro ni fuera, que no reconozcas. Entonces ya no lo señalas, lo etiquetas, lo defines, nada. Ya lo comprendiste, que el ego estuvo ahí contigo siempre. Pues eres tú mismo desde esa parte amorosa en la cual le han puesto o le has puesto el camino en el que él era quien iba a mostrarte todo eso. Y él lo hace con mucho amor. Porque como te digo, el ego eres tú. Entonces, está muy bien lo que nos estás compartiendo porque es así. Es lo que en el camino te está mostrando. Pero hay que comprender que todo aquello que ocurre eres tú. Requerimos dejar de ponernos etiquetas, porque todas esas etiquetas son las que nos siguen manteniendo, tratando de por qué esto, o por qué, o para qué, o de qué forma, o cómo. Cuando dejemos de etiquetarnos nosotros mismos con todo aquello que nosotros mismos somos, simplemente nos abracemos, nos mostremos todo ese amor que somos, cambiará todo. Todo es todo. Toda la perspectiva, todo lo de dentro, todo lo de fuera, tu caminar, tu forma de observar, todo. Porque te habrás reconocido plenamente. Y tú eres un ser tan increíble que no prestas atención a nada de eso. Solo te lo estás exponiendo y vuelvo a repetir que son herramientas para que tú, que eres esa parte, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que el ser es la mano. Bueno, pues aquí ese ser ha dicho, venga, pues este dedo va a disfrutar y va a experimentarse como Fernando. Y el ser va haciendo todo aquello que hace, todas esas herramientas, para que el dedito pueda ir recorriendo ese camino y vaya reconociendo a su ritmo, en su forma, en su modo, en su tiempo, pues es perfecto, que es parte de la mano. Y ya.
Entonces, la mano nunca le va a mirar de una forma ni de otra. Al contrario, amorosamente, lo abraza. Sin embargo, eso no lo hacemos nosotros con nosotros. Nos machacamos. Y ahí es donde entra lo que yo siempre les digo: dobléguense, dobleguen todas sus formas, sus modos, porque es la única forma y el único modo en el que se van a poder reconocer y van a creer en el camino que ya se reconocieron y van a creer en el camino que ya lo han hecho, que ya están despiertos, y les va a llegar algo en el que va a hacer una cachetadita muy amorosa. ¡Ping! Y entonces van a hacer, anda, esto no lo había visto. Cuando despierten, simplemente van a despertar porque ya hicieron ese reconocimiento, porque se van a desprender de todo, y no porque tengan que desprenderse de nada, sino que es el propio camino en el que ustedes comienzan con ustedes desde esa observación, porque recordamos que el observador no emite nada, solo está observando. No se está juzgando, no se está culpando, no se está señalando, no, nada de nada. Es entonces cuando realmente ustedes se van a ir desprendiendo de todo aquello que cargaron y se van a dar cuenta que ese observador eran ustedes. Y entonces reconocerán toda esa divinidad, todo ese amor. Pero lo reconocerán en ustedes porque ustedes se lo han mostrado a ustedes. Esto es así. Ustedes están recorriendo un camino para mostrarse ustedes mismos, a ustedes mismos, todo aquello que son. Y si ustedes no lo hacen, no se van a reconocer. Y ahí está el doblegarme a mis costumbres, a mis formas, a mis modos, a todo aquello que hasta el día de hoy yo hago. Así de sencillo. Y para llegar ahí, pues, les queda un camino. Y no porque yo les diga que les queda un camino. Es que lo primero que requieren es comenzar a caminar en eso. Porque vuelvo a repetir, veo a muchos que yo estoy, que yo, es que yo ya. Y luego les ves sus actitudes, sus formas, sus modos, sus creencias, todo. Entonces no están tanto. Les digo, no. ¿Por qué? Porque son ellos quienes requieren verlo y va a ocurrir ese evento en el camino donde van a verlo si eligen verlo. Porque muchos serán los llamados, pero pocos los bienvenidos. ¿Vale? ¿Bienvenidos a qué? A ese reconocimiento. Entonces disfruten el camino, disfrútenlo, y abrácense, y ámense, y regáñense, y muéstrense, y hagan todo aquello que hacen. Pero luego, ámense. Y ya. Fer, lo importante de vivir en cada experiencia y no rechazar las experiencias de que me pasa esto y cómo me va a pasar, sino el regalo que tiene cada experiencia. Y cuando tú misma te das ese evento, como tú decís, que lo estuviste elaborando antes, ¿no? Hay una previa para ese evento, lo elaboraste, todas tus reacciones, todos los apegos, y cuando te expones ese evento para verte de nuevo, y en lugar de rechazarlo, lo observás, lo vivís, lo experimentás con las emociones que van saliendo, te vas mirando, te vas percibiendo. Cuando se termina el evento, a mí, por ejemplo, mi cuerpo esbozó una sonrisa. Y yo digo, ¿de qué estoy sonriendo? Y ahí me dije, no quedé enganchada con las emociones. Las dejé ahí, era lo que había vivido, me lo mostré con todo lujo de detalles. Y después terminó el evento y salí liviana. Entonces el caminar no es lo que estamos comentando, no es que
hagan esto y porque así es el despertar. No, se va viviendo, se va integrando, se va removiendo, se va disolviendo, se va mirando, se va amando. Porque cuando te vas observando, es como si iluminaras, es como contemplar un niño, ¿no? Guiar a un niño a eso nuevo que no conoce, cómo lo experimenta, cómo lo disfruta. Entonces este caminar tiene sus bemoles, tiene sus altos, sus bajos, sus frenadas, porque no siempre podés ir con la misma intensidad, y te vas descubriendo lo liviano que va haciendo el camino, porque te vas reconociendo, vas integrando esas partes tuyas que las habías dejado en algún momento, ¿no? O que las habías pintado, que las habías dibujado, que las habías escondido. Así que ese camino es esta experiencia es. Así es. Precisamente esta semana tuve una charla y también sobre lo que habéis comentado y aquí también algunas personas, lo del ego, ¿no? Del personaje, porque hay dichos o hay hechos de que como que el personaje tiene que desaparecer o que tiene que caer, pero no nos damos cuenta que ese personaje fue creado por uno mismo, que hemos estado de la mano y hemos creado todo lo que es, bueno, esa existencia o estas experiencias, más bien dicho, según el personaje, pero si tú no habías creado todo eso con el personaje o a través del personaje, pues no había llegado en ese punto. Entonces el personaje también para mí es esa parte que está contigo, que eres tú, y como tú lo has creado, pues tú mismo también le puedes dar un lugar en ti, pero de otra manera. Entonces es como decir, pues vale, pues somos uno, ¿no? Digamos así, pero claro, ahora mismo, si hasta ahora más o menos de lo que has tenido el control supuestamente o entre comillas dicho eso, pues ahora mismo pues yo como ser divino, como divinidad, como ser, pues yo ahora llevo yo, ¿no? El lugar. Y tú, pues vale, me acompañas y vamos y poco a poco, claro, cuanto más le das el reconocimiento al ser, a la divinidad en ti, actúas desde ahí, estás en coherencia, pues el personaje tarde o temprano pues se pondrá en otro, digamos, no va a desaparecer, pero simplemente saldrá más hacia afuera el ser divino y el otro automáticamente pues no es que desaparecerá, simplemente se va, pues bueno, se va a ir a otro, le vas a dar o no le vas a dar lugar, simplemente ya no eres ese personaje o no ya. Entonces, darte cuenta cuando haces y cuando eres y eso, pues el personaje hace parte de todo hasta donde tú has llegado hasta el día de hoy. Entonces, he escuchado palabras como el que personaje que desaparezca, que o lo sé, o que es tu verdadero yo o falso yo también. Claro, son muchas formas de decir y está genial, pero que se comprenda que el personaje es algo que hace parte de ti y es una parte de ti. Ahora, la historia es qué lugar le estás dando a ese personaje y al reconocimiento de la divinidad y al ser. Entonces, pues eso lo... Vamos a ir definiendo cosas. El personaje no desaparece, el personaje no varía, el personaje nada de nada, puesto que el personaje realmente nunca existe eso del personaje. Lo que pasa es que tú vas evolucionando. Y en esa evolución que tú haces contigo, te das cuenta que eres mucho más de lo que pensabas, sentías y creías. Hasta ahí. Lo que ocurre es que mientras que no te das cuenta y estás experimentándote desde ese olvido, tú estás teniendo tus experiencias, tus historias y demás. Mientras que empiezas a hacer ese recorrido contigo, ese camino, empiezas a reconocer y a encontrar una serie de herramientas, una serie de temas, una serie de todo. No vamos a alargarnos ni a definir tanto. Lo que ocurre es que cuando tú ya despiertas en ti,
¿vale? Tu evolución en conciencia se ha disparado hasta el nivel en el cual te acercas a esa conciencia plena que tú eres. Entonces se unifica, pero no porque antes no estuviera, sino que antes tú no te recordabas. Tú nunca dejaste de ser esa divinidad, ese ser, esa conciencia. Siempre fuiste uno, lo mismo, siempre fuiste uno. Solo que te permitiste caminar de esa forma para tú experimentarte, porque venimos a experimentarnos lo primero. Además de luego cada propósito de cada uno de aquellos que vinieron, ¿vale? Pero en ese propósito, tú te has ido poniendo una serie de pedacitos de pan, ¿vale? Y los fuiste agarrando todos, uno de cada detrás de otro, todos, hasta que al final lo que haces es que al principio veías desde estos ojos con toda esa mochila cargada, creencias, etcétera, etcétera. Ahora lo que haces es que ves con los ojos del ser que eres, con esa conciencia. Y entonces, esa conciencia que tú eres, esa divinidad, ese ser increíble que eres, no carga con mochilas, solo es amor. Y todo empiezas a observarlo desde ahí. Por eso yo siempre les he dicho, aprendan a observar a los demás por aquello que ustedes son y permitan a los demás ser lo que piensan que son. Y ya. Porque es la única forma en la que yo no voy a hacer separaciones ni comparaciones conmigo mismo. Yo nunca he dejado de ser esa divinidad. Que no me acordara distinto. Pero yo no dejé de ser la divinidad. Yo nunca dejé de ser el personaje. Porque el personaje es lo mismo. Entonces, si comenzamos a ver esa gran diferencia muchas veces en aquello que nosotros nos decimos, comenzarás a aperturarte plenamente en ti, porque empezarás a desprenderte de todo aquello que sí o sí tiene fuerza, y es el verbo. ¿Vale? Entonces, parte importante para que nosotros podamos comprender es que ni tienes que hacer nada contra el ego, ni tienes que hacer nada contra el personaje, ni tienes que hacer nada de nada que te vaya a lastimar a ti, que tú eres todo eso. Solo camina, ve reconociéndote, ve observando en ti todo aquello que ocurre dentro de ti, tus reacciones cuando pasa algo en ti. Porque me puedes decir, no, pues es que pasó ahí fuera y es que lo he visto. Sí. ¿Lo viste? Sí. ¿Pensaste? Sí. ¿Te afectó? Sí. Ocurre en ti. Todo es en ti. Cuando aprendamos a comprender eso, nos daremos cuenta que lo de fuera solo está para yo. Si quiero entro, si no, no entro. Ya. Y entonces me enfoco en lo de dentro. ¿Y qué ocurrió dentro? ¿Qué reacciones hubo? ¿Qué pensamientos? ¿Qué emociones? ¿Qué actitudes? ¿Qué todo? ¿Se siente padre? ¿Se siente bonito? ¿Se siente bien? ¿Tú sientes que esto no eres tú? Y entonces te hablas y te vas mostrando. Y en todo ese camino, en cada una de esas miguitas que he comentado antes, van ocurriendo todas estas cosas dentro. Pero si tú no decides exponerte en ese momento lo que choca, seguirás cargando y seguirás pensando que el personaje hay que guardarlo en algún lado, o que luego ya el personaje se desprende, o que luego ya el personaje... Y esa es la gran diferencia de verte en uno, por eso somos uno en nosotros. Por eso muchas veces dije, es que eso de somos uno va mucho más profundo, que no se comprende y no se entiende, porque es así, no se comprende y no se entiende. Y no se comprende porque lo vemos todo desde estos ángulos que estamos exponiendo aquí. Entonces no se comprende eso de que soy uno. ¿Cómo que soy uno? No, yo no soy el personaje, yo no soy... ¿Cómo? ¿No eres el qué?
Observa lo que estás diciendo. ¿No eres el personaje? Entonces, ¿quién eres? No, yo soy la divinidad. ¿Qué divinidad? ¿Tú crees que la divinidad hace diferencia? No. Entonces, a ver si la divinidad no hace diferencia, ¿por qué la haces tú? Son muchas cosas y muchas variables las que estamos entrando, y me refiero a todos aquellos que nos están viendo y que están en ese camino de encontrarse o de búsqueda. Dejen de etiquetarse, de si soy o no soy el personaje, o el ego, o Papito, o Pepito, o Fulanito. Dejen de hacerlo. ¿Lo saben? ¿Ya se reconocieron? Perfecto. Pero dejen de etiquetarse. Para que todo aquello realmente, todo aquello que son, se ancle en la unidad que son ustedes. Y ya. Punto final. ¿Quieren decir algo más? Un punto está, y está de momento terminado. Es que sí, es que he visto muchos casos, muchos. He caminado y he podido escuchar y ver y cómo se pierden en los contextos, en los detallitos externos, se pierden y no se dan cuenta que se están perdiendo hasta que ya se perdieron. Y empiezan mentalmente o empiezan emocionalmente y al final desvarían y ya se desvían. Que no, que el camino es solamente hacia adentro, es solo, único. Ahora, la pregunta es, primero, ¿qué quiero yo hacer conmigo? Si la respuesta es, no, yo es que quiero despertarme, yo quiero ser todo aquello que yo soy, yo quiero realmente ser toda esa divinidad que yo soy, sentirla, mostrarme, caminar aquí, pleno, en todo aquello que yo soy, entonces ve hacia adentro, porque no hay otro camino. Ahora, si tú me dices, no, es que yo lo que quiero es, no, es que a mí me interesa mucho todo esto del despertar, me gusta, a ver si van a venir o no van a venir, o a ver de dónde soy, o si soy o no soy o dejo de ser. Ah, bueno, entonces nada, puedes seguir viendo la tele y los programas y todo esto y tal, que ahí vas a estar bien. ¿Entiendes? Es decir, que no, evolución va a ser muy justita, ¿vale? Por eso la pregunta parte en nosotros. Y cuando nosotros nos hagamos la pregunta correcta, obtendremos la respuesta correcta. Mientras que sigamos haciéndonos preguntas diferentes a las que yo siento dentro de mí, pues el camino se irá torciendo hacia un lado o hacia otro. Es que el ir para adentro, cuando, por ejemplo, se siguen escuelas o se siguen dogmas o se siguen creencias, el ir para adentro es ir sin esas informaciones, ¿no? Porque en esa búsqueda de la espiritualidad hubieron muchas distorsiones, donde había que matar el ego, donde había que disolver el ego. Entonces, el ir para adentro es dejar esa información. Y eso lleva un lindo freno y una linda observación y un choque, porque es cuestionarte todos estos años que le he dedicado a este dogma, a esto que para mí era lo inspirador y era la guía, requiere cuestionar, discernir toda esa información para poder ir adentro realmente a ver qué es lo que hay en ti. Uh-huh. Esa gran pregunta de ¿quién soy? ¿Qué soy? Así es. Entonces, esto lleva mucho, ¿no? Porque me vienen diferentes situaciones, diferentes personas, además de la mía, de que hay que cuestionar todas las informaciones que hemos obtenido. Algunas personas recién estarán comenzando
a lo que es el despertar, porque algo les ocurre, ¿no? Algo los está moviendo y ocurren situaciones externas que dicen, ya no quiero más esto. Hay algo de mí que me dice hasta acá y me pongo el freno y realmente me quiero encontrar. Y otras personas hace años que están en esa búsqueda de su ser, de su divinidad, y encuentran en religiones, en lo que sea externo. Entonces, ponerle freno a todas esas creencias, a todos esos juicios que se han creado, es un freno enorme, ¿no? Pero tiene que pesar más lo de adentro, esa luz que sos, para poder poner el freno y hacer una búsqueda real, interna. Así No sé es. si me explico, pero porque me vienen muchas personas, ¿no? Con eso es como, no puedo con tanto, ¿no? ¿Y cómo me hablo? ¿Y qué me pregunto? Entonces ¿qué es lo que te estás pidiendo tú misma, no? Claro. Por ejemplo, tú y yo conocemos a alguien que estuvo muchísimos años en la filosofía budista, Uh-huh. tratando de buscar, de encontrar algo, hasta que comenzó a hablarse en voz alta y empezó a escucharse. Y los cambios, pues ella misma los ha podido compartir, incluso aquí en el canal. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, no hay que irse muy lejos para encontrarte. Siempre se dijo lo mismo. ¿A dónde quieres ir a encontrar algo que está dentro de ti? Es como siempre digo, es decir, si quieres armonizar algo en ti y quieres poner tierra de por medio, no es que quieras armonizar algo en ti, es que quieres poner tierra de por medio. ¿Vale? Esta semana he podido tener diferentes conversaciones con diferentes personas y todas ellas estaban de cierta forma vinculadas en algo similar a lo que estamos hablando. El despertarte es un camino muy sencillo. Muy sencillo. Solo requiere que te hagas consciente de un tema, de una cosa sola. Que requieres tu tiempo. Porque hazte consciente cuántos años llevas haciendo, pensando, sintiendo, creando, creyendo de forma distinta. Obsérvalo. Llevas toda una vida. Ahora crees que en una semana ya está. En un mes. Lo que no sabías hablarte, ¿crees que ya lo hiciste? Porque llevas unos días. ¿O porque te hablaste una vez? No. El premio, y hablo así para que se pueda comprender, el premio es tan grande que eres tú mismo quien requieres mostrarte qué tanto quieres estar contigo. Si esa realmente es tu intención, solo camina. No pienses en ninguna meta. No pienses en ninguna evolución. No pienses en nada. Solo camina y muéstrate instante a instante todo aquello que ocurre en ti. Con eso tienes. Te aseguro que cuando quieras darte cuenta, despertaste. Pero encima tenemos prisa, porque nos han dicho que se termina esto en no sé cuándo. Y es que van a venir ahora y nos van a sacar. Y si yo ya no desperté y me enteré el año pasado, pues ¿ahora qué hago? Lo he dicho varias veces, no va a ocurrir nada de lo que están comentando de la forma ni el modo en el cual lo están comentando. Nada. Lo he dicho varias veces en vídeos míos. Tranquilo, camina. Pon esa intención contigo. Solo requieres eso. Y cuando pongas esa intención contigo, ahora muéstratelo y demuéstratelo.
que esa intención sale de ti. Que no viene por el miedo o porque han dicho o por... No, no, sale de ti, de tu corazón, ¿vale? Y ya lo tienes hecho. Ya está. Ya. Arreglado. Ya no tienes que esperar a que llegue nadie. Ya está listo. Cuando ocurra, tú estarás. Lo que ocurra. Ahora, ¿dónde vas a estar? En ti. Nada más. No esperen eventos así locos y nada. Confíen. Aquí hay seres que tienen la potestad de cambiar todo aquello que... Hay seres que tienen esa potestad. Confíen, tranquilos, caminen, dense la oportunidad de ver el amor que son y proyéctense en ustedes. Ya, no necesitan más, no tienen que hacer nada. Y estoy metiendo estas dos palabras que yo no las uso, pero para que lo entiendan, no necesitan hacer nada, ni tienen tampoco que hacer algo concreto. Solo escúchense, siéntanse y listo. Y caminen. Es la única intención que requieren. Bueno, ¿qué tal, chicas? Que cuando te quitas la ansiedad, la preocupación, el miedo, es cuando realmente comenzás a hacer el camino contigo mismo. Así es. Así es. Van a venir unos eventos. Vienen ahora, en octubre, comienzan. Y si ya los eventos anteriores han estado moviendo cosas, no solamente a los que están en el camino del despertar, sino a los que ni siquiera tenían ni idea de esto del despertar. Los que vienen van a mover bien. Esto no es para alarmar. Esto es para que sepan que van a mover cosas. Ahora, ¿qué tipo de cosas? Frecuenciales. Nosotros somos frecuencia. Frecuencia. Lo primero que brota en la creación es la frecuencia. ¿Ok? Esa energía que existe, que tiene conciencia, que es vida propia. Se forman las frecuencias y esas frecuencias son esas divinidades que deciden experimentarse. ¿Vale? O esa divinidad que decide experimentarse. Y esos eventos que vienen son frecuenciales. ¿Con qué fin? Porque no te tienen que mover a ti físicamente ni nada. No, te tienen que mover dentro, en tu frecuencia, en tu corazón. Pero no en tu corazón físico, en tu corazón. El corazón ese que tú eres del ser. Esa frecuencia bella, hermosa, esa luz. Por eso el evento que viene es frecuencial. ¿Vale? Y va a mover. Ya se los digo, va a mover porque sí, porque se requiere. Entonces, aprovéchenlo. Aprovechen lo que vienen para despojarse de aquello que cargan. Y ya. Con eso lo tienen hecho todo. Aquí no vinimos todos a despertarnos ni a iluminarnos. Vinimos a reconocernos. ¿Vale? Y ya desde esa intención que pongo, ya reconozco que soy algo más. El camino ya comenzó. Y lo que no hagas ahora, lo harás más adelante. Y ya, no se asusten, no teman, que luego encima se llenan de miedos. Así que tranquilos. Y disfruten, de verdad, disfruten, porque yo es que lo disfruto. Disfruto todo el tiempo, todo aquello que veo, todo aquello que observo, todo aquello que ocurre dentro, todo, lo disfruto. Y a veces me río solo, bueno, o con Catalina, a veces nos reímos los dos, no sabemos de qué y nos reímos. Nos da por reírnos y me da el ataque y ya, pues hagan lo mismo, disfrútenlo, ríanse.
No se preocupen. ¿Quieren decir algo más? De mi parte ya, fue todo muy rapidito, todo lo que hicimos, ¿no? De peinar todo lo que es la conciencia en todos nuestros aspectos. Y la frutillita de la torta, el evento, la movida, que ya se está sintiendo, ¿no? Y esas frecuencias ya se están sintiendo, ya hay aromita de frecuencia. Esas son las coletillas de las otras. Ah, bueno. No confundamos. Bueno. Estos son las coletillas de las otras, que son todo aquello que requieres ver sobre lo que ya estabas viendo antes y que te tardaste. Esto es como el que está haciendo la tarea en clase y dice la profesora, venga, va, que ya nos venga. Chicos, ya, al final, ¿no? No, espera un momentito, es que no me ha dado tiempo porque estabas entretenido en otra cosa. Bueno, pues, eso son las coletillas. Lo que viene va a mover. Así que disfrútalo. Ya es octubre el próximo programa. Sí, os vamos a contar el siguiente, ¿no? El siguiente jueves, que va a ser de octubre, ¿o no? No. Todavía queda. Lo que quiere es que ella ya quiere correr para que ya pase octubre. Si estas son las coletillas, Dios mío. No hagas trampas, no hagas trampas. No. Yo no quiero saltarme ese evento. O sea, a mí yo ya estoy dispuesta a vivir todo lo que está por venir. O sea, no me voy a... Porque saltarme o esquivarme no es la solución. Eso no es así. O sea, hay que vivir y pasar todo lo que es, ¿no? Porque si te saltas, pues no es realmente, no llegas, ¿no? El camino es por ahí, por donde viene. Aire, viento, lluvia, lo que sea. Hay que vestirse de fiesta para cada cosa. Sí, así es cierto. Sí, todo se experimenta y todo se disfruta también tal y como es, porque es perfecto, todo es perfecto tal y como es y nada más. Verlo de esta manera y vivirlo de esta manera, a pesar de todo, pues ya está. Simplemente, pues bueno, elijo yo la música y bailo. Así es, y a disfrutarlo. Así que, bueno, pues si quieren, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por este encuentro. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo, estuvieron compartiéndonos y para los que después van a llegar, disfrutar del camino, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. Observarse, hablarse, escucharse, disfrutar. Gracias, Laura. Gracias. Hasta el próximo jueves. Pues yo lo mismo, ¿no? Gracias por la invitación, por ser parte de todo eso y que no hay otro camino más que dentro. Lo repito, yo muchas veces lo estoy pensando, digo, tendría que decir siempre la misma frase, o sea, y a veces escucho y dices, cansa, digo, bueno, cansa, pero no hay otra más que dentro, o sea, eso es así, sí o sí, o sea, no hay otra opción más que dentro. Así que prueba a experimentarte dentro y ¿de qué manera? Pues de muchas maneras. En primer lugar, hablarte, escucharte. Hola, muchas gracias. Gracias, Amaya. Has estado lunes y ahora también estás aquí. Gracias. Y eso, disfrutarte y saber de que es así. O sea, no hay que recurrir a nada de fuera, porque tú eres todo. Ahí está. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por divertirte con nosotros, escucharnos, dando aquí el sermón. Y de verdad, bienvenidos de todo corazón. Bienvenidos a ese camino tan maravilloso que eres tú, ¿ok? Porque tú eres el camino. Disfrútate, diviértete. Dime. Y si te gusta el café, pues ven con nosotros que yo lo he terminado. Por supuesto, te esperamos aquí todos los jueves, ¿de acuerdo? A las 10 de la mañana hora Colombia, a las 5 hora España y a las 12 hora Uruguay, Argentina y demás. Sí. ¿Qué horas? Fíjate. Sí.
Un abrazo enorme para todos. Un Lo mismo, beso chao. con muchísimo cariño y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.